El sol de mediodía caía implacable sobre la plaza central de Ouagadougou. Miles de personas se habían congregado para escuchar el discurso del capitán Ibrahim Traoré, quien llevaba apenas 6 meses como presidente interino de Burkina Faso. La multitud se apretujaba bajo la sombra escasa de los árboles, abanicos improvisados agitándose en un intento por mitigar el calor sofocante. Ibrahim, vestido con su característica boina roja y un uniforme militar sin ostentaciones, observaba desde el podio la expectación en los rostros de sus compatriotas. A sus 34 años, era consciente del peso histórico que ahora cargaba sobre sus hombros. El país enfrentaba múltiples crisis: la amenaza yihadista en el norte, la pobreza endémica, las tensiones con los antiguos poderes coloniales. Cada palabra que pronunciara hoy sería analizada, interpretada y juzgada tanto por la población como por observadores internacionales. Mientras los técnicos terminaban de ajustar el sistema de sonido, Ibrahim repasaba mentalmente los puntos clave de su discurso. Debía proyectar fortaleza sin arrogancia, esperanza sin falsas promesas. El equilibrio era delicado. Había ensayado durante días, consciente de que esta aparición pública podría marcar un antes y un después en la percepción popular de su gobierno. «Estamos listos, Excelencia», informó discretamente un ayudante, entregándole una botella de agua. Ibrahim asintió, tomó un pequeño sorbo y se acercó al micrófono. El murmullo de la multitud se apagó gradualmente hasta convertirse en un silencio expectante. «Hermanos y hermanas de Burkina Faso», comenzó con voz firme, «nos reunimos hoy bajo el mismo sol que ha visto nacer y crecer a generaciones de burkineses. El mismo sol que iluminó a nuestros ancestros y que seguirá brillando sobre nuestros hijos y nietos». Las primeras frases, cuidadosamente elegidas para establecer una conexión emocional con la audiencia, parecieron surtir efecto. Ibrahim notó cómo muchos asentían, identificándose con aquella evocación a la continuidad histórica de su pueblo. «Asumí este cargo en circunstancias extraordinarias, no por ambición personal, sino por necesidad nacional. Cada día que pasa comprendo mejor la magnitud del desafío que enfrentamos como nación». A medida que avanzaba en su discurso, abordando la situación de seguridad y sus planes para combatir a los grupos extremistas que asolaban el norte del país, Ibrahim comenzó a sentirse más cómodo. La conexión con la audiencia era palpable. Incluso aquellos que habían acudido escépticos parecían ahora atentos a sus palabras. «Nuestra soberanía no es negociable», declaró con énfasis, provocando una ovación espontánea. «Burkina Faso debe decidir su propio destino, establecer sus propias alianzas basadas en el respeto mutuo y el beneficio recíproco». Fue en ese momento, mientras la multitud aplaudía, cuando Ibrahim notó un movimiento inusual en su periferia visual. Entre la masa compacta de personas, aproximadamente a unos 15 metros del podio, una mujer mayor parecía estar en dificultades. Desde su posición elevada, Ibrahim podía ver cómo la anciana intentaba mantenerse de pie, visiblemente afectada por el calor, mientras quienes la rodeaban, absortos en el discurso, no parecían percatarse de su situación. Ibrahim dudó apenas un segundo. Interrumpiendo su propia frase a mitad, se alejó del micrófono y señaló hacia la mujer, dirigiéndose a su equipo de seguridad. «Hay una mujer mayor que necesita ayuda allí», indicó con autoridad. Los guardias, inicialmente confundidos por esta repentina interrupción del protocolo, tardaron en reaccionar. La multitud, sin entender qué sucedía, comenzó a murmurar con incertidumbre. Los asesores presidenciales intercambiaron miradas alarmadas. Para sorpresa de todos, Ibrahim Traoré descendió del podio con decisión y se abrió paso entre los guardias de seguridad que intentaban detenerlo. «Señor presidente, por favor, deje que nos encarguemos», insistió el jefe de seguridad, preocupado por posibles amenazas en una multitud tan numerosa y compacta. «Es solo una mujer mayor que necesita ayuda», respondió Ibrahim con firmeza, continuando su avance. La multitud, al percatarse de que su presidente se dirigía hacia ellos, comenzó a apartarse, creando un pasillo improvisado.
La sorpresa inicial se transformó en murmullos de asombro cuando comprendieron el motivo de su acción. Al llegar junto a la anciana, Ibrahim pudo ver que estaba al borde del desmayo. Su rostro, surcado por profundas arrugas que narraban una vida de esfuerzo bajo el sol africano, mostraba signos evidentes de deshidratación. Debía tener más de 80 años y vestía ropas tradicionales Mosi, la etnia mayoritaria del país. «Madre, ¿se encuentra bien?», preguntó Ibrahim en muré, la lengua materna de la anciana, agachándose para quedar a su altura. La mujer, reconociendo tardíamente quién le hablaba, intentó hacer una reverencia que sus débiles piernas apenas permitieron. «Mi presidente, estoy bien, solo un poco cansada», murmuró con una voz apenas audible. Ibrahim Traoré, el hombre que controlaba el ejército y dirigía un país de más de 20 millones de habitantes, tomó entonces una decisión espontánea que ningún asesor de imagen habría planeado. Con naturalidad, ofreció su brazo a la anciana para que se apoyara y, con su otra mano, tomó la botella de agua que siempre llevaba consigo. «Beba un poco, madre, el calor hoy es implacable». La mujer bebió lentamente mientras decenas de teléfonos móviles capturaban la escena. En un país donde la veneración a los ancianos forma parte fundamental de la cultura, aquella imagen del joven presidente atendiendo personalmente a una anciana resonaba con significados profundos para todos los presentes. Cuando la mujer recuperó algo de color en su rostro, Ibrahim hizo un gesto a su equipo médico, que ya se abría paso entre la multitud. «¿Cómo se llama, madre?» «Oumou Sanogo», respondió ella, ahora más consciente de la extraordinaria situación en la que se encontraba. «¿Ha venido sola hasta aquí, señora Sanogo?» La anciana negó con la cabeza. «Con mi nieto, pero nos separamos entre tanta gente». Ibrahim asintió comprensivamente. Para entonces el equipo médico había llegado y comenzaba a atender a la mujer. El presidente se mantuvo a su lado hasta asegurarse de que recibía la atención adecuada y de que su nieto, un joven nervioso que finalmente apareció entre la multitud, estaba con ella. Solo entonces, Ibrahim Traoré regresó hacia el podio. El trayecto de vuelta fue diferente. La multitud, que antes observaba con curiosidad respetuosa, ahora lo miraba con una nueva luz en los ojos. Algunos extendían sus manos para tocarlo al pasar. Otros inclinaban la cabeza en señal de respeto. Un anciano se adelantó y dijo en voz alta: «Que Alá te bendiga, hijo. Eres un verdadero hijo de esta tierra». Al regresar al podio, Ibrahim se encontró con los rostros tensos de sus asesores. El jefe de protocolo, visiblemente contrariado, se acercó discretamente. «Señor presidente, el discurso... Hemos perdido el ritmo. Quizás deberíamos pasar directamente a los anuncios sobre infraestructuras». Ibrahim observó su discurso cuidadosamente preparado sobre el atril. Las palabras que había ensayado ya no parecían adecuadas tras lo ocurrido. En un impulso, tomó las hojas y las guardó en el bolsillo de su uniforme. «No necesito esto ahora», dijo simplemente, acercándose al micrófono. La plaza entera aguardaba en silencio. El incidente había creado una atmósfera diferente, una conexión que ningún discurso podría haber logrado. «Hermanos y hermanas», comenzó nuevamente, esta vez sin notas. «Lo que acaba de ocurrir me recuerda por qué estamos aquí hoy. No solo para escuchar palabras, sino para reconocernos como parte de una misma familia. La mujer a quien acabo de atender podría ser mi madre, o la madre de cualquiera de ustedes». Una ovación espontánea interrumpió sus palabras. Ibrahim esperó a que se calmara antes de continuar. «En un país donde los ancianos son nuestros libros de sabiduría vivientes, no podemos permitir que una madre sufra mientras hablamos de política y estrategias. Porque, ¿de qué sirven nuestros grandes planes si olvidamos cuidar unos de otros en el camino?» La plaza entera escuchaba ahora con una atención diferente. No era la escucha protocolaria de quien asiste a un acto oficial, sino la conexión genuina entre seres humanos que comparten valores fundamentales. Les hablaré con honestidad. Los desafíos que enfrentamos son enormes. Los grupos terroristas amenazan nuestras aldeas.
La pobreza sigue siendo una realidad para demasiados burkineses. Las potencias extranjeras intentan influir en nuestras decisiones. Pero nuestra mayor fortaleza no es militar ni económica. Es esto, nuestra capacidad de cuidarnos mutuamente, de reconocer en cada compatriota a un hermano o hermana. Las palabras fluían ahora con una autenticidad que ningún discurso preparado podría haber logrado. Ibrahim habló sobre la necesidad de unidad nacional frente a las amenazas externas, sobre planes concretos para mejorar la seguridad en las regiones afectadas por la violencia, sobre iniciativas para fomentar la producción agrícola local. Pero lo hizo desde una perspectiva humana, conectando cada política con su impacto en la vida cotidiana de personas como Oumou Sanogo. Al finalizar, la reacción de la multitud fue apoteósica. Incluso quienes habían acudido con escepticismo parecían ahora dispuestos a dar una oportunidad a este líder que había mostrado una humanidad poco común en el ejercicio del poder. Lo que Ibrahim no sabía en ese momento era que el incidente, capturado en decenas de teléfonos móviles, ya comenzaba a viralizarse en redes sociales. Las imágenes del presidente interrumpiendo su discurso para ayudar personalmente a una anciana anónima contravenían todos los clichés sobre los líderes africanos, frecuentemente retratados como distantes de las preocupaciones cotidianas de sus pueblos. Esa misma noche, mientras Ibrahim revisaba informes de seguridad en su austera oficina, su asistente personal le mostró cómo el video había sido compartido cientos de miles de veces, no solo en África, sino en todo el mundo. Medios internacionales que normalmente prestaban poca atención a Burkina Faso, salvo para reportar atentados terroristas, ahora destacaban el gesto humano de su joven presidente. Están diciendo que es un símbolo de una nueva generación de liderazgo africano, explicó el asistente mostrándole titulares en varios idiomas. Ibrahim rechazó el comentario con un gesto de la mano. Solo hice lo que cualquier persona decente habría hecho. No necesitamos aplausos por comportarnos como seres humanos. Sin embargo, mientras se preparaba para dormir, Ibrahim reflexionaba sobre las implicaciones inesperadas de aquel momento espontáneo. Por un lado, la atención internacional podría traducirse en mayor apoyo diplomático en su lucha contra el terrorismo. Por otro, la reacción entusiasta de la población le otorgaba un capital político valioso para implementar reformas necesarias, pero impopulares. Más importante aún, se había producido una conexión emocional con su pueblo que ninguna estrategia de comunicación habría podido fabricar. Ibrahim comprendió que en aquel gesto instintivo residía quizás la clave de un nuevo enfoque de liderazgo. Uno basado no en la distancia protocolaria, sino en la cercanía humana. Los días siguientes confirmaron esta percepción. Ciudadanos comunes comenzaron a compartir en redes sociales sus propias experiencias de ayuda a los demás con el hashtag Kirkentrika como Ibrahim. Jóvenes de diversos países africanos publicaban mensajes inspirados por la imagen del presidente ayudando a la anciana. Así es como queremos que sean nuestros líderes, escribían muchos. Una semana después del incidente, Ibrahim recibió una solicitud inusual. Oumou Sanogo, ya recuperada, deseaba agradecerle personalmente su ayuda. Contra la recomendación de su equipo de seguridad, Ibrahim accedió a recibirla en el palacio presidencial. La mujer llegó acompañada de su nieto, visiblemente nerviosa pero digna. Vestía sus mejores ropas tradicionales y traía un pequeño paquete envuelto en tela colorida. «Mi presidente», dijo con voz temblorosa pero firme. «He vivido 87 años y he visto pasar a muchos líderes. Algunos buenos, otros no tanto. Pero nunca había visto a un presidente detenerse por una vieja como yo». Ibrahim, conmovido, la invitó a sentarse. En un gesto que sorprendió a los funcionarios presentes, se sentó en el suelo frente a ella, siguiendo la tradición de respeto hacia los ancianos. «No hice nada extraordinario, madre Oumou. Cualquier hijo habría hecho lo mismo por su madre». La anciana sonrió, revelando una dentadura incompleta. «Precisamente por eso estoy aquí. Porque actuaste como un hijo de esta tierra, no como alguien que se cree por encima de ella». Extendió entonces el paquete que había traído.
Al desenvolverlo, Ibrahim descubrió un amuleto tradicional, un gris mosi, cuidadosamente elaborado. «Lo he confeccionado con mis propias manos», explicó la anciana. «Contiene tierra de los lugares sagrados de nuestra tradición. Te protegerá en tu difícil misión». Ibrahim aceptó el regalo con reverencia, consciente de su profundo significado cultural. Para muchos en la sala, educados en escuelas occidentales y distanciados de las tradiciones, aquel intercambio podría parecer una simple muestra de superstición. Pero él comprendía que representaba algo más profundo: la conexión entre el poder moderno del Estado y la autoridad ancestral de los mayores, un puente entre dos mundos que debían coexistir en armonía. Al despedirse de Oumu, Ibrahim le hizo una promesa. «Cuando visite su aldea, iré a tomar té con usted, madre». La anciana asintió con una sonrisa. «Te estaré esperando, hijo mío». Aquella noche, mientras contemplaba el amuleto, Ibrahim reflexionó sobre el extraordinario giro que había tomado su vida. De oficial de artillería a líder nacional, de figura controversial a símbolo de esperanza. El peso de la responsabilidad seguía siendo abrumador, los desafíos igual de formidables. Pero algo había cambiado en su interior. El gesto espontáneo hacia una anciana desconocida no solo había transformado la percepción pública sobre él, también había clarificado su propia visión sobre el tipo de liderazgo que deseaba ejercer. No uno basado en la distancia jerárquica, sino en la proximidad humana. No uno sustentado en el miedo o la imposición, sino en el respeto mutuo y la dignidad compartida. Los meses siguientes fueron de intenso trabajo. Ibrahim implementó reformas en el ejército para mejorar su eficacia contra los grupos terroristas. Renegoció acuerdos con socios internacionales para garantizar mayor soberanía, y lanzó iniciativas de desarrollo rural enfocadas en las comunidades más vulnerables. Pero quizás su acción más significativa fue el programa Dignidad para nuestros ancianos, inspirado directamente en su encuentro con Oumu Sanogo. El programa combinaba apoyo material con reconocimiento cultural, valorando a los mayores no solo como receptores de ayuda, sino como guardianes de sabiduría imprescindible para el desarrollo nacional. Un año después del incidente en la plaza, Ibrahim cumplió su promesa. Durante una visita oficial a la región norte, se desvió de la agenda protocolar para visitar la modesta casa de Oumu Sanogo. Allí, bajo la mirada atónita de funcionarios y periodistas, el presidente de Burkina Faso se sentó durante más de una hora a compartir té y conversación con la anciana que había inspirado sin saberlo una nueva forma de entender el liderazgo. Las imágenes de aquel encuentro, como las del año anterior, recorrieron el mundo. Pero esta vez, más allá de la sorpresa inicial, transmitían un mensaje de continuidad, de compromiso mantenido. En un continente donde las promesas políticas rara vez sobreviven al ciclo noticioso, aquel gesto representaba algo extraordinario. Un líder que recordaba, que cumplía, que valoraba la conexión humana por encima del cálculo político. Al regresar a la capital esa noche, Ibrahim recibió un mensaje de un colega, presidente de un país vecino. «Has establecido un nuevo estándar para todos nosotros. No será fácil de mantener». Ibrahim sonrió al leer aquellas palabras. Sabía mejor que nadie cuán frágil era el equilibrio entre las exigencias del poder y la preservación de la humanidad. Cuán fácil resultaba alejarse de los valores fundamentales bajo la presión de crisis constantes y amenazas permanentes. Pero mientras contemplaba el amuleto que siempre llevaba consigo desde que Oumu se lo entregara, sentía la certeza de haber encontrado una brújula moral para navegar aquellas aguas turbulentas. El poder no como fin en sí mismo, sino como herramienta para servir. El liderazgo no como ejercicio de superioridad, sino como práctica de fraternidad. Lo que había comenzado como un gesto instintivo se había transformado en una filosofía de gobierno. Una que reconocía que la verdadera fortaleza de una nación no reside en sus armas o sus recursos, sino en los lazos que unen a sus ciudadanos. Que la auténtica autoridad no emana de los símbolos del poder, sino del reconocimiento de nuestra humanidad compartida. Y así,
Cada vez que Ibrahim Traoré enfrentaba una decisión difícil, recordaba aquel momento bajo el sol implacable, cuando interrumpió su discurso cuidadosamente preparado para ayudar a una mujer mayor. Y en ese recuerdo encontraba no solo la inspiración para continuar, sino la esencia misma de lo que significaba liderar con el corazón, no solo con la cabeza. El gesto que había inspirado a millones se había convertido, finalmente, en su propia fuente de inspiración.